está con nosotros en la temporada 2025 el senador don Enrique Van Rysselberghi Herrera. Bienvenido, don Enrique. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Pepo. Una alegría estar en contacto contigo y a través de la Radio Conquistador con nuestra querida gente de la región del Biobío, de la provincia de Concepción. Hoy día con foco en la comuna de Chihuayante, donde me encuentro en este momento. Hoy día voy a hacer trabajo territorial en la comuna de Hualqui en la mañana, y en la comuna de Chihuayante en la tarde, pero camino a Hualqui se corta la señal, así que paré aquí en la mitad del camino para poder tener esta pequeña conversación. Gran Pepo, efectivamente nos acompaña telefónicamente don Marcial Ramírez. Don Marcial, ¿está por ahí? Correcto. Bienvenido, Marcial. Gracias. Lo más grande del mundo, don Marcial. Sí, claro, completamente. Oye, Pepo, bueno, don Marcial es presidente, como tú bien lo mencionaste, de un comité, de un comité de vivienda, en realidad, comité de vivienda Alumniu del sector Villa Futuro de Chihuayante, con quien ahí probablemente las fechas las recuerda con más precisión el mismo Marcial, pero me corrigieron, cuando era diputado, ¿cierto? Por Chihuayante, antes de ser senador era diputado, ¿no? Entonces, cuando era diputado, bueno, tenía que haber sido por el año 2018, se me acercó tiene que haber sido antes porque estaba directora de Servio, en aquel momento María Luz Gajardo, es decir, estábamos en Bachelet 2, es decir, esto fue antes del 2018, el 2017, fue antes del 2018, el 2014 y el 2018. En el primer periodo, del 10 al 14 fue. El segundo. Estamos hablando del segundo, del 2018 al 2010. ¿Esto es lo correcto, don? A ver, del 2018 en adelante. Cuando nos pusimos en contacto nosotros, el comité tiene harta historia para atrás, pero cuando nosotros nos conocimos y cuando María Luz estaba en la ¿cómo se llama? En la dirección de Servio, fue en ese periodo, ¿no? Fue terminando el año 2018. A fines del 18, pero prácticamente comenzamos a fines del 17 y empezamos conversas serias en el 2018. Claro, en el 2018, cuando ya estaba en el 2018, no se fue el segundo periodo del presidente Piñera, entonces fue, claro, entre 2014 y el 2018, pero las primeras conversas fueron a finales del 2017, entonces, cuando estaba efectivamente María Luz ¿cómo se llama? En la dirección de Servio. Y bueno, el problema que en ese entonces tenía el Comité de Vivienda Alumniu había recibido, fruto del diagnóstico del Servicio de Vivienda y Urbanismo de aquel entonces, un no, que no se podía. ¿Sí? Pero como don Marcial le hace honor a su nombre, no bajó la pluma, no, absolutamente. No bajó la guardia, se puso en contacto conmigo, tuvimos, me acuerdo, una reunión algo algo, digamos, caliente en el sentido de la palabra, claro. Y después de eso, don Marcial se acordó de una frase que dice: persiste, resiste, pero no desista. ¿Ya? Entonces continuamos con la historia y perseveramos en la causa, digamos, durante la segunda administración del presidente Piñera, y finalmente se logró el resultado deseado. Don Marcial, a lo mejor usted me podría ayudar a indicarle a Pepo y a nuestros auditores cuál era el problema y cuál fue el resultado que se obtuvo. Don Marcial. El motivo por el cual nosotros nos acercamos a don Enrique fue que éramos de Villa Futuro y logramos a través del Servio los dineros para nosotros comprar un terreno y construir viviendas. ¿Ya? Nos juntamos un grupo de Villa Futuro de 15 personas y conversamos para los dineros, porque había que evacuar en ese entonces Villa Futuro después del terremoto. ¿Ya? Ese fue el motivo por el cual emigramos de Villa Futuro. Yeah. Entonces, ¿cuántas familias eran, Marcial? 15 familias. 15. Y la conversa con el Servio fue que el dinero que nos iban a entregar, que no pasara por manos de nosotros, sino que fuera directamente donde tenían que llegar. Por ejemplo, el primer pago fue cierta cantidad de unidades de fomento, nos juntamos 15 familias, compramos un terreno. ¿Ya? Después fue directamente el cheque directamente
al vendedor. Al vendedor del terreno. Después, claro, después el dinero que quedaba era que fuera a la empresa que nos construyera y nos entregara con escritura en mano. Ahí el Servio reciente le entregaba el dinero a la empresa, porque si pasaba por manos de nosotros no iba a faltar a alguien que iba a comprar algo, se iba a desviar los dineros y iba a quedar en el aire. Como ocurrió en otras oportunidades. Claro, entonces se construyó la solución habitacional. Correcto, pero fue inconclusa porque los dineros que habían no alcanzaban para un proyecto de pavimentación e iluminación. Entonces, ahí fue cuando fuimos a conversar con don Enrique para si nos podía ayudar en un proyecto, a elaborar el proyecto, porque tenía que serlo alguien que supiera. Claro. Cuando conversamos, él llamó a alguien y directamente al tiro dijo, sí, lo apoyamos. Fantástico. Y fue la persona elaborando el proyecto, y después era una manera imposible de sacarlo adelante, porque no sabíamos por qué día que saliera, porque era un proyecto difícil. El problema que había ahí, Pepo, era que en el fondo ellos habían podido comprar un terreno, habían podido construir sus casas, pero estas casas no tenían la pavimentación de sus calles y tampoco tenían la iluminación. Por lo tanto, en el fondo estos vecinos que se habían erradicado post terremoto, ¿cierto?, tenían una solución habitacional incompleta. Efectivamente, para poder complementar y hacer el proyecto de pavimentación e iluminación, hubo que buscar, digamos, una constructora, una entidad patrocinante que pudiera hacer el trabajo. Se buscó, pero después en el fondo el CERIU se resistió al financiamiento respectivo, ¿no? Y ahí fue cuando en el fondo tuvimos un primer tiempo, ¿ya? A fines del gobierno de la presidenta Bachelet, en su segundo periodo, donde en el fondo la posición del Servio en presentación del Ministerio de Urbanismo fue que no se podía, ¿ya? Pero don Marcial, en el fondo, y quien le habla, decidimos persistir, ¿cierto? Como iban a cambiar las personas, veamos cómo nos va con lo nuevo, ¿eh? Y ahí tuvimos una buena acogida bajo la nueva administración, y dentro de la normativa vigente finalmente se logró activar un proceso que finalmente se materializó en la ejecución del proyecto de pavimentación y de iluminación pendiente. Hoy día, en el fondo, estos vecinos tienen la solución digna. Recordemos que cuando las calles no están pavimentadas, se inundan, se genera barro en el invierno y además una polvareda en el verano. Y hoy día, con la inseguridad, evidentemente que las soluciones de iluminación en las áreas públicas son críticas, no solamente digamos, por un tema, digamos, de iluminación, sino también por un tema de seguridad. La cosa es que hoy día está tan contento Marcial ya con su proyecto, que en la tarde que hace un par de meses atrás me pidió que pudiera agendar con anticipación un encuentro con él, con su directiva, con sus vecinos, ¿ya? En la casa de él, en su casa, Marcial, ¿no? Así es. En la casa de Marcial, ¿cierto?, para poder en el fondo hacer el hito de celebración de esto, que en realidad está ejecutado ya desde hace un buen tiempo, pero que no había podido digamos, congregar a todos los partícipes para poder ser receptores de, no sé si el agradecimiento, pero para poder juntarnos y hacer la celebración como corresponde. Eso hay que hacerlo. Claro, porque el día a día, la velocidad del día a día no había permitido poder encontrarnos presencialmente y hacer el punto de la celebración en cuestión. ¿Es algo así, estimado Marcelo, no? Así es, totalmente. Correcto. Claro. ¿De cuánto fue el proyecto? ¿Se acuerda más o menos de cuánto fue el monto del proyecto de pavimentación y iluminación? Más o menos, ¿de acuerdo? El monto fueron 2.200 unidades de fomento. 2.200, y yo pienso 2.200 y tantas unidades de fomento. Ya, perfecto. Don Pepo. Sí, yo quería preguntarle sobre esto, digamos, lo que decía el senador don Marcial, en términos de que les va a cambiar la calidad de vida con este proyecto, o de hecho ya le está cambiando, y además van a mejorar significativamente los índices de seguridad, don Marcial.
de todas maneras, le puedo decir algo que yo pensaba y conversaba con la empresa, es un chiste. Pero por supuesto. A la manera mía. Sí. Yo le decía a la empresa que nos construyó que por qué no ponían luces, porque era muy peligroso entrar en la noche. Y después, como no se pudo, después con este otro proyecto, decía, por favor, me interesa la iluminación, porque si ya tanto la empresa que hizo este proyecto último como el primero, ustedes tienen la lista, la primera casa una mujer sola, la tercera casa una mujer sola, y así habían varias dueñas de casa solas. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que yo voy a ir un día entrando oscuro, una mano me va a tirar para adentro, y no voy a saber quién abusó de mí. Yo quiero luz para... Claro, hay que conocer el victimario para poder hacer la denuncia. Llevándolo suavemente a una sonrisa, porque hay que aliviar toda la conversa. Y yo solamente aprovechar de dirigirme en general a la gente. Esto de la resistencia a veces es un concepto tan importante como a veces manoseado, pero es verdad. A fines del 2017 el no fue clarísimo, fue tan claro que calentó el ambiente, digamos. Sí, claro. Me acuerdo que la reunión fue tensa, ¿ya? Pero en el fondo se consideró que ese no era justo, digamos. No era justo y no tenía mucho sentido. Razón por la cual a veces lo más humano es decir que no vamos, pero don Marcelo y su directiva decidieron persistir. Eso es el valor de la persistencia. Y otra cosa es el valor de las personas, ¿ya? El valor del cambio de las personas también, porque el no en su momento no fue de mala intención ni nada, a lo mejor también fue por las condiciones financieras o las condiciones de las características de los programas de aquel entonces. Pero bueno, también cuando de repente cambian los ciclos, cambian las personas, cambian los puntos de vista, cambian las condiciones generales. Entonces, también a veces los no se transforman en sí, cambiando las circunstancias. Entonces también a veces hay que tener esa esperanza, porque hay personas que nos están escuchando que no necesariamente por un tema habitacional, pero por ese tipo de causas muy importantes se están enfrentando, están chocando con alguna muralla de lobo. Sí, claro. Entonces hay que persistir porque las cosas no son estáticas, ¿ya? El tiempo va generando ciertas dinámicas, van cambiando las condiciones, van cambiando las personas, ¿ya? Y a veces se generan ciertos movimientos que finalmente abren la puerta para el sí después de una serie de portazos previos, digamos. Así que yo creo que en el caso del Comité de Vivienda Alum-New, ¿ya? Don Marcial le hizo, digamos, honor a su nombre y entrega también de manera indirecta este mensaje a quienes nos estén escuchando. Sí, don Marcial, una última consulta. ¿Cómo han reaccionado los vecinos? Están todos felices porque en la noche tenemos iluminación, la pavimentación quedó fantástico y nos cambia totalmente desde las pozas de agua, los barros que habían, entonces ahora ya estamos felices. Sí, está en otro estándar de vida. Además de la estética, Pepo, ¿eh? Sí, no, absolutamente. Un conjunto habitacional con sus calles pavimentadas. Tiene otra plusvalía. Y con iluminación tiene otra imagen. Tiene otro perfil, claro. Sí. Se aumenta, incluso digamos, aumenta el valor con el aumento de la plusvalía, aumenta el valor del sector habitacional. Exactamente. Correcto. Bueno, pues yo les quiero agradecer. Agradecido totalmente de don Enrique, porque él fue el que nos ayudó en todo momento. Hablen con Enrique. De don Enrique, sí, que él nos ayudó siempre estuvo ahí apoyando, moviendo los papeles donde uno no podía llegar. Sí. Él se contactaba y las otras personas que también nos ayudaban acá en el Servio, él nos ayudó en la movilidad y los documentos de Santiago. Siempre. De otra manera no habríamos avanzado. Don Marcelo, siempre digo, hablen con Enrique para solucionar este tipo, porque él es especialista en este tipo y otros tipos de problemas también. Así por eso siempre digo, hablen con Enrique. Está bien solamente un cierre de educación cívica, Bebo, porque a veces yo, efectivamente, como me meto en los procesos, a veces
estoy muy involucrado con las distintas agrupaciones vecinales. Entonces, los senadores tenemos dos funciones. Una función es la legislativa, que es muy importante, que se ejerce presencialmente los días martes y miércoles en el Senado, etcétera. Pero la segunda función, que no es un invento mío y no es que yo me vincule con las agrupaciones ciudadanas, los comités de vivienda, los comités de APR, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los clubes de adultos mayores, etcétera. No es que me meta ahí de metiche o haciendo cosas que no me corresponden. Forma parte de las facultades y está alineado con el gran vector o con la gran misión de quienes estamos en el mundo público, que es la misión de servir. Entonces, esto es porque realmente yo sé que en el fondo cuando me propongo una causa soy un poco intenso, entonces a veces pasa que algunas autoridades sectoriales las agobio un poco, pero no es por agobiarlas, no es lo personal, digamos, es nada personal, no es personal, tampoco es por ningún interés propio, sino simplemente para ayudar a que las cosas ocurran al servicio de las personas que necesitan la representación de las autoridades para que las cosas pasen para bien en los lugares donde hay un mayor grado de vulnerabilidad. Perfectamente, don Marcial, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarme a la conversación. Un abrazo grande para todos. Y también, muchas gracias, don Marcel, muchas gracias también a nuestro senador, don Enrique Van Rysselberghi Herrera, por traernos tan buenas noticias esta mañana. Gracias, Pepe. Un abrazo a ambos. Son las 9:53, 8 para las 10, pausa y volvemos.